Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Shabbat Shalom. Gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar ya en otro día feliz, ¿no? O happy day. En otro día de reposo que, pues gracias al Padre, pudimos llegar a este día de reposo, este Shabbat, para disfrutarlo. Y estamos precisamente, hoy es junio 10 del 2021 y comenzando un nuevo mes en el calendario hebreo, que es el mes Av número 1 del 5781, el mes Av. Y la lectura que toca, la reflexión que tocó esta semana, números 30, versículo 2 hasta el 36, 13, y Isaías 66, del 1 al 24. En esta ocasión vamos a reflexionar de manera sencilla, una enseñanza dermatológica. Y dice, ay, ¿eso qué es? Directo al grano, pues, sin marearlos tanto. Entonces, esta porción se le conoce como Matop Masei, pero el tema que vamos a desarrollar, que vamos a reflexionar, es precisamente en quién se fija Hashem, en quién se fija Dios. ¿Sí? Ahora sí que vamos a estudiar en esta ocasión la Haftará, la parte profética, Isaías, del 66 al 24, pero nos vamos a concentrar en una parte que escribió, pues ya sabemos que es anónimo, y quiero empezar precisamente al principio del capítulo 66, cuando dice, ¿se necesita realmente un templo? Es la pregunta. ¿Se necesita un templo? Y ahí lo que escribió el profeta, inspirado por Dios, ahora sí que inspiración divina, no. Y quiero que vayan observando aquí los puntos, porque pues el creador de todo el universo, no sabemos de qué tamaño es el universo, pero es el creador, no lo puede contener, o sea, nuestra mente, la creación, no puede contener a nuestro creador. Mucho menos se necesita un templo como tal, como actualmente se está esperando que se construya un tercer templo. Pues la verdad es que eso está difícil de pasar en estos tiempos. Sucederían muchas cosas catastróficas allá en Israel, con los palestinos, los árabes, los musulmanes, en fin. Pero bueno, vamos a concentrarnos entonces, no vamos a hablar ahorita, sino lo que dice Isaías. Y lo que está diciendo Isaías es que dice, no se requiere el templo. El templo no es hecho para Dios, realmente el templo se hizo para el pueblo de Israel, para que a través del templo, en ese proceso, en esa dinámica de cambiar de alguna manera del perdón de los pecados, y a través del sacerdocio como un intermediario, como un intercesor, pues pudieran ser redimidos esos pecados a través de los sacrificios del templo. Pero lo que podemos ver que fue para Israel no es tanto para Dios, o sea, Dios no necesita un templo. Ahora, lo que sí vamos a tomar en cuenta es los conceptos. Por ejemplo, altar. El templo tenía un altar a la entrada, o sea, en el atrio, donde se hacían sacrificios, pero vamos a ver el concepto del altar. El altar, el propósito principal es establecer y mantener una relación de pacto entre Dios y los hombres. Para eso es el altar. Lo voy a repetir por si lo quieres anotar. El propósito del altar principalmente es establecer y mantener una relación de pacto entre Dios y nosotros. Ahora, también el altar es un lugar de reunión, ¿sí? Que representa esa autoridad de nuestro Padre Eterno aquí en la tierra. Es decir, que antiguamente, no nada más los cananeos o todo lo que se conocía en el antiguo Medio Oriente, sino las civilizaciones más antiguas, que había de 10,000, 12,000 años que había templos allá en Turquía.
en Dubet Litepe, hacían sacrificios, había de alguna manera tener una comunión con Dios, o sea, el buscar, tener esa bendición. El hombre siempre ha buscado tener esa comunión con Dios. Y pues bueno, también entonces, repito, el altar es un lugar de reunión que representa la autoridad de Hashem aquí en la tierra. Ahora, nosotros tenemos una relación, o debemos de tener una relación con Dios de una manera íntima y debe de ser directa y sin intermediarios, de acuerdo a la escritura hebrea. Lo he repetido tantas veces que la escritura hebrea también tiene 3 teologías básicas en cuanto a redención, en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a cómo ser perdonados, el preexilio, el exilio y después del exilio. Que Ezequiel, que es el exilio, y los profetas del preexilio, Isaías, Miqueas, Oseas, ellos no se enfocan tanto a los sacrificios como un medio de poder acceder a Dios y tener un perdón. No lo establecen así. Eso se establece más después del exilio con los levitas, cuando se hizo el sistema del templo. Ahora yo quiero que ustedes vayan observando aquí y lo que yo estoy reflexionando con ustedes, el tema es en quién se fija Hashem. O sea, Dios en quién va a poner sus ojos. Y algo que a mí me llama la atención de nuestro maestro Yeshua de Nazaret es en Mateo 6, del 5 al 8. Y de una manera así, te lo voy a poner así, resumen, ahí nos está mostrando que les estaba enseñando a los discípulos que cuando buscaran a Dios, se encerraran en un cuarto y cerraran la puerta. Dice, el Padre que está en secreto los va a escuchar y sí los va a recompensar en público. Porque hablaba de que aquellos que se hacen oraciones muy pomposas, así, bendito Padre, o sea, mucha religiosidad. Dice, los gentiles acostumbran a hacer ese tipo de palabrerías y ahí lucirse y uy, qué bonito ora. Bueno, te lo estoy parafraseando, versión Ernesto Rosas, ¿no? O sea, lo que veas ahí en Mateo 6, del 5 al 8, lo que estaba enseñando Yeshua era una enseñanza mística. Yeshua era místico. Enseñanzas que Yeshua dio son místicas. Es decir, lo he estado diciendo que Yeshua enseñó misticismo judío, porque él era judío. Él practicaba judaísmo, él no enseñó que en cristianismo, no lo enseñó porque no lo fundó. Se fundó después del 2.º siglo, fue cuando ya se estableció bien el sistema de creencias del cristianismo, pero Yeshua no es cristiano y no enseñó cristianismo, enseñó judaísmo. Y el judaísmo que enseñó la parte mística, el sod, la profundidad. Y ya estaremos analizando muchas enseñanzas que están ahí plasmadas en los evangelios. Es más, la enseñanza de Yeshua es muy diferente. Ustedes obsérvenla. Ahora, hablando entonces, regresando al punto de Mateo 6, del 5 al 8, Yeshua estaba enseñando a sus discípulos a tener una comunión directa con Dios. ¿Sí? Vétanse a un cuarto, enciérrense con Él y hablen con Él. Y si Él los va a recompensar en público. Es decir, busquen a Dios en lo secreto. Secreto. ¿Ok? En esa parte así, secreto, ¿no? En esa parte mística del judaísmo. No está diciendo Yeshua a sus discípulos, miren, si quieren hablar con Dios, vayan al templo y allá oren. No dijo eso. Dijo, métanse a un cuarto y cierren la puerta. Si él hubiera hablado del templo, les hubiera dicho, miren, tienen que ir al templo y ahí métanse y busquen a Dios, clamen a Dios, vayan allá en los atrios, estén ahí. No dijo eso, en ningún momento lo enseñó. Entonces, algo que también decía, y de acuerdo a los evangelios, al relato de los evangelios, decía Yeshua, el reino de Dios, que es el reino espiritual, el ámbito espiritual, dice, está dentro de ustedes.
Es decir, que dentro de nosotros es donde realmente está esa presencia y donde la tenemos que buscar dentro de nosotros, en nuestra alma. Somos seres espirituales. Esa es la parte mística, ¿ok? De alguna manera, Pablo también, que también enseñó dentro de esa enseñanza el misticismo judío, y él hablaba del templo, de que él se fue y él expresó de que nosotros somos el templo de Dios, ¿ok? Y ahí está ya con lo que Yeshua está diciendo, con lo que enseñó, dice, el reino de Dios está en ustedes. Ahora, para que se den cuenta que no, tanto Yeshua de Nazaret como Pablo, no se enfocaron tanto al templo, aunque Pablo iba al templo, a las fiestas y todo, él hizo todo lo que se dice el judaísmo, pero en la parte de que hay que comunicarse con Dios es íntimo, ¿sí? A solas. No necesitas o no necesitamos un templo como tal para tener una conexión con Dios. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿de Dios en quién se fija? ¿Aquel que va a alguna congregación, a alguna keilá, a alguna iglesia? No. No se fija en esas personas. Dice Isaías 66:2. Me fijaré en las personas con espíritu apacible y humilde, y en el que tiembla por mi palabra. ¿Sí? El dabar, la palabra, las instrucciones, el mandamiento, que de alguna manera Yeshua, él enseñó a los discípulos que toda esa gama de instrucciones que la Biblia hebrea tiene, la resumió en 2 puntos. A Yeshua se le conoce también como el maestro del amor, el rabino del amor, el profeta del amor, porque enseñó mucho acerca del amor. Chequen los evangelios, habla mucho, habla a tu prójimo, ama a tu enemigo y cosas así, ¿no? La parábola del samaritano, del buen samaritano y cosas así. Y vemos que el amor, porque Yeshua sabe que la esencia de Dios, como lo enseñé el jueves, es luz y amor. Es el ADN. Y el ADN, como nosotros venimos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces el ADN espiritual de nosotros es luz y amor. ¿Sí? O estás en oscuridad o estás en miedo. Porque lo contrario de amor no es odio, es miedo. ¿Sí? Acuérdense, el amor echa fuera todo temor. Y en la psicología también así se percibe. El amor, o hay amor, o estás en el lado del miedo. Entonces tenemos 2 palabras, luz y amor. O estás en oscuridad, o estás en miedo. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí la Escritura nos dice, Isaías 66:2, que Dios se fija en personas apacibles. Ahora, ¿qué es apacible? Significa una persona que es libre de brusquedad, libre de violencia. Y una persona que es libre de violencia y de brusquedad es una persona agradable, es una persona tranquila, ¿sí? Serena. Dios se fija en eso. Y luego se fija en la humildad, que tiene un corazón humilde, un corazón sensible. La humildad ante Dios tiene que ver con la sensibilidad. ¿Qué tan sensible soy ante la presencia de Dios? Que cuando yo me meto a su presencia a orar, a platicar, a abrir mi corazón y a expresarle lo que pienso, lo que siento, lo que le amo, y luego me quedo callado, meditando, conectado con Él, esperando escuchar su voz. Y Él pone pensamientos en nuestra mente. Poco a poco nosotros vamos aprendiendo a escuchar, por decirlo así, a escuchar su voz, que tiene que ver prácticamente con ese discernimiento. ¿Ok? Y estamos callados. Ya lo he enseñado, que eso se llama intimidad. Esa intimidad, o sea, lo que Dios quiere es conocimiento. Dice Jeremías 9, conóceme, que yo soy Dios. Y conocimiento habla de intimidad. Conocimiento no es creencias.
¿sí? Lo que Dios está buscando es conocimiento de Él. Muchas personas tienen creencias y creen en todo y muchas cosas y por supuesto que hablando de creencias, por eso hay tantas denominaciones. Pero aquí hay un punto. No está hablando de creencias, está hablando de un conocimiento, de una experiencia íntima con Él. Ese conocimiento no es lo mismo que creencias. Hay personas que tienen creencias y todos pueden tener creencias diferentes, pero los que buscan a Dios y se conectan con Él y lo conocen a Él en una experiencia íntima, quiero decirte que todos vamos a estar en sintonía, en ese conocimiento íntimo. Porque la experiencia de estar ante esa luz pura de Dios, que cuando nos metemos a buscarlo nos baña con su luz, con su amor, esa experiencia es universal, es para todo aquel que busque a Dios. Entonces, Isaías 66:2 dice, yo me voy a fijar en personas apacibles, que no son bruscos para hablar, para tratar a la gente, que no son violentos en su trato con los demás, que son humildes, que se ocupan en mi palabra. Y como le acabo de decir, que es lo que enseñó Yeshua en resumen, ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una enseñanza muy profunda, mística también. Porque dice, ay, nada más eso. Oye, si en el judaísmo los rabinos, los sabios han dicho, son 613 instrucciones. Son muchísimas, que muchas ni nos tocan porque tienen que ver con el templo. Pero el resumen de todas ellas es amar a Dios. Amar a tu prójimo, amarte a ti mismo. Y a veces no nos amamos a nosotros mismos. Esa es una enseñanza profunda que en su momento lo trataremos. Pero ahorita lo que nos está ocupando es en quién se fija Dios. La pregunta es, ¿soy apacible? Porque Dios se fija en las personas apacibles. ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo trato a los que están en la casa, a mi familia? ¿Soy apacible en el trato o soy brusco, soy violento? Hay una situación en Lucas 9, 54 al 56 con Jacobo y Juan, en el relato de Lucas 9, 54 al 56. Pues habían ido a compartir ahí en la parte de Samaria y pues no los recibieron. Entonces Jacobo y Juan como diciendo, ¿cómo va a ser esto? Maestro, oramos para que les caiga fuego y sean consumidos ahí tal como lo hizo Elías. Sí, tal como lo hizo Elías con el fuego, pero Elías no pidió fuego para que quemara a los israelitas que andaban desviados, que andaban lejos de Dios. No, era el fuego nada más, ¿no? Maestro, pedimos, ya me imagino la cara, ¿no? De acuerdo al relato, pedimos fuego. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Y Yeshua dice ahí el relato que se voltea y les dice, los reprende, los regaña y les dice, ¿ustedes no se dan cuenta de qué espíritu son? Entonces, la pregunta es, ¿Jacobo y Juan tenían un espíritu apacible? No. Y Yeshua se volteó y le dice, oye, ¿qué no se dan cuenta de qué espíritu son? Eran bruscos, violentos. La pregunta es, tú, ¿de qué espíritu eres? ¿De qué espíritu eres? ¿Eres apacible? ¿Eres humilde? Si eres apacible y eres humilde y te ocupas del resumen de toda la instrucción que Dios ha dado, amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, es amar. Eso es ocuparnos de su instrucción. Entonces, si soy apacible, si soy humilde y me ocupo de la palabra, me ocupo del mandamiento, por decir así, universal. Porque el mandamiento universal tiene que ver que amemos a Dios con todo nuestro ser y que amemos a nuestro prójimo.
como a nosotros mismos. ¿Qué tanto te amas tú? ¿Qué tanto amas a tu prójimo? ¿Qué tanto amamos a Dios? Es decir, que el amor está en 3 áreas. Dios, yo mismo, mi prójimo. Porque si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a mi prójimo. ¿Qué tanto me amo? Entonces es Dios, yo mismo, mi prójimo. Dios, yo mismo, mi prójimo. Es una cascada. Y en eso nosotros tenemos que reflexionar. Porque esa es la palabra, ese es, por decir así, el mandamiento universal. Ahora, Dios es luz y es amor. Tú y yo tenemos que ser luz y amor. Es decir, si somos luz y amor, tenemos que practicar buenas obras para tener luz. Como dice Mateo 5, 14 al 16, Yeshua dijo a sus discípulos, brillen. Maestro, ¿y cómo vamos a brillar? Haciendo buenas obras. Y Salmo 37, 6 dice que Él hace resplandecer nuestra justa causa de nuestras obras. Y luego dice Proverbios 4:18 que la luz del justo es como la aurora que va en aumento. Es decir, es un proceso. Cada día vamos a tener situaciones, cada día, donde seremos probados para ver si realmente amamos a Dios, como dice Deuteronomio 8, que el Padre llevó, de acuerdo al relato, que llevó al pueblo de Israel al desierto para probar su corazón, para ver si realmente iban a amar a Él, si iban a guardar sus mandamientos. Y por supuesto que esa es la estrategia que Dios tiene, que Él nos lleva al desierto para probarnos, para ver si realmente vamos a amarlo, para ver si realmente vamos a obedecer. Y vamos a obedecer el mandamiento universal, amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo, ¿sí? Brillar con buenas obras. Entonces, dentro del desierto somos probados. Y en el desierto, nosotros con la humildad, siendo apacibles, practicando justicia y bondad, podemos salir del desierto. El desierto tiene una puerta, nada más. Entramos por una, pero no vamos a salir por esa. Imagínate aquí todo el desierto. Dios nos mete al desierto, pruebas. Y la única salida está en el otro extremo, una puerta que se llama humildad. Si no hay humildad, se puede estar dando vueltas en el desierto. Hasta que el orgullo es quebrantado, muerde el polvo y desaparece. Hasta que empezamos en ese arrepentimiento, a rectificar. Obras de arrepentimiento sería ese tikkun, ese rectificar, ese hacer cambios, obras de arrepentimiento, siendo apacibles, o sea, corrigiendo los errores que nos llevó a ese desierto. Y pidiendo perdón, por supuesto, poniéndonos en paz con Dios. Entonces la puerta, la única puerta, se va a abrir, que es la humildad. Porque las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Y las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y estando en el desierto, esa puerta va a estar cerrada. Hasta que Dios vea nuestro corazón humilde. Hasta que vea un espíritu, como dice el Salmo 51, contrito y humillado. Una persona apacible. Una persona humilde. Entonces la puerta se abre y nos muestra cómo salir. Toda prueba que Dios nos pone, siempre hay una salida. Y esa salida es la humildad. Porque estando ahí vamos a rectificar, vamos a darnos cuenta, precisamente cuando estamos en la intimidad con Dios, que estamos buscando su rostro, que estamos orando, nos quedamos callados. A mí en lo personal, yo hablo por mí, por mi experiencia, que estando ahí, el Eterno, en un momento estando callado, me pone en mi mente situaciones de mi vida que debo corregir, que debo pedir perdón, en fin, estando ahí. Y me doy cuenta en lo que tengo que cambiar, lo que tengo que corregir.
Mis amados, cada mañana que abrimos los ojos, cada mañana que despertamos y decimos, Padre, gracias porque me has devuelto el alma. Gracias porque me das la oportunidad de un día más de rectificar mi vida, de corregir cosas en mi vida para poder ser hoy mejor que ayer. Cada día tenemos esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿en quién se va a fijar Dios? El Salmo 66:2 nos muestra con claridad que Él se fija en personas apacibles, humildes, que dice en una versión de la Biblia que tiemblan por la palabra de Dios, que tiemblan por ese mandamiento universal de amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo y hacer obras de justicia, es decir, buenas obras. Así de sencillo. Y pues bueno, y si nosotros no entendemos, cuando estamos en la intimidad con Dios y nos muestra las cosas que tenemos que cambiar, el lenguaje, actitudes, acciones, y si no lo hacemos, y Él nos está mostrando que debemos corregir actitudes, malos hábitos, palabras, pensamientos, si no lo hacemos, entonces nos mete a un salón de terapia intensiva, a un salón que se llama desierto, como dice Deuteronomio 8, para quebrantar todo orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo se resiste a hacer buenas obras. El orgullo se resiste a amar al prójimo. El orgullo busca tratar a los demás bruscamente, con palabras bruscas, con violencia. Y tú que estás escuchando este video, si hay cosas que ves o oyes en los videos que no va de acuerdo a tus creencias, a tu sistema de creencias, y maltratas con tus palabras a los expositores, no nada más a mí, a todos los que puedan estar, quiero decirte que te arrepientas, porque esa brusquedad que tú tienes con lo que escribes, con esas palabras, si no te arrepientes, hay una ley que se llama causa y efecto. ¿Sí? Y algo que Yeshua dice, la ley de los profetas dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Lo que tú hagas aquí se te va a regresar. Y si tú tratas con brusquedad, si tú tratas con violencia verbal y escrita, se te regresa a ti. Y vas al desierto. Y en el desierto las personas son quebrantadas, son humilladas, hasta que reconozcan, hasta que se humillen, hasta que rectifiquen y cambien. Entonces la puerta de la salida del desierto se abre, porque el Padre la abre y vas a poder salir. O vamos a poder salir. Dios trata a todos. No nos trata igual porque somos diferentes, pero Dios nos trata a todos conforme a nuestra vida. Y pues bueno, entonces termino diciendo, ¿y tú qué espíritu eres? ¿Eres apacible y humilde o eres violento? Bueno, pues esta es la reflexión, medita lo profundo. Todos los días, esta reflexión es para todos los días. ¿De qué espíritu soy? ¿De qué espíritu soy? ¿Cómo trato a mi cónyuge? ¿De qué espíritu soy? ¿Con qué espíritu trato a mi cónyuge? ¿Con qué espíritu trato a los hijos, a mis compañeros, a las demás personas? ¿De qué espíritu soy? Porque el Padre se fija en las personas apacibles y humildes, que obedecen sus mandamientos. Pues bueno, pues que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Que te colme de bendiciones, que extienda tus territorios. Que el favor de Dios esté contigo para que el maligno no te engañe, ni te cautive, y que tus oraciones, tus peticiones, mi Padre eterno, te conteste conforme a su voluntad y su tiempo. Son mis mejores deseos y ruego a mi Padre que así sea. Te mando un fuerte abrazo, soy tu amigo Ernesto Rosas.
transmitiendo para todas las naciones desde Pachuca, Hidalgo, México. Muy contento en este día de reposo. Y pues, Shabbat Shalom, y si el Padre lo permite, nos vemos pronto en otro video más. Shabbat Shalom. Compártelo, ponle like y ¿qué más? Suscríbete. Nos vemos. Shabbat Shalom.